¿Te acuerdas de El gato de Frankenstein? Él no es mi nuevo mejor amigo. Entonces, ¿por qué están agarrados de la mano? Como hemos visto en este canal, a mediados de la primera década de los 2000 hubo una tendencia a crear caricaturas de humor cuyos protagonistas y lugar de ambientación eran tétricos, probablemente siguiendo la tendencia de las producciones cinematográficas de Tim Burton. Hoy hablaremos de una serie animada que te muestra que una gran amistad puede combatir la más triste soledad. Quédate hasta el final para conocer su historia, así como tu suscripción al canal para que no te pierdas cuando hablemos de tus series favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Frankenstein Cat comienza como un libro infantil escrito e ilustrado por el autor inglés Curtis Joblin en el año 2001. Además de ser escritor, el nacido en Blackpool de 53 años tiene experiencia como animador y diseñador, especializándose en stop motion. Llegó a producir episodios de la popular caricatura Pop el Constructor. Productoras del Reino Unido como McKinnon y Saunders y A Productions en Bristol se interesaron en convertir el libro de Joblin en una serie animada que se transmitiría por la famosa BBC. A la producción británica se sumó Catenia Productions en Francia, bajo una condición: estrenar la serie en Francia antes que en el Reino Unido para un especial de Halloween que tendría France Free. Una vez realizada la serie, Nickelodeon entró en acción para adquirir sus derechos de transmisión en Australia, algunos países asiáticos e Hispanoamérica. El gato de Frankenstein se estrenó en France Free el 31 de octubre de 2007, mientras que su lugar de origen, el Reino Unido, se estrenó en enero de 2008 por la BBC. Como su contraparte en libro, la caricatura tiene un estatus infantil y está dirigida a niños y preadolescentes. Además, la caricatura presenta algunos agregados en comparación con el libro, como personajes secundarios y un mayor detalle del pueblo donde se desarrolla. La caricatura nos presenta a Lottie, que supongo es diminutivo de Charlotte. Lottie es una niña de 8 años que se está acostumbrando a su nueva vida en el extraño pueblo de Oxburg, un lugar que parece atrapado en el siglo XIX. El problema de Lottie radica en ser la única niña que vive en el pueblo, ya que los demás niños se burlan de ella y la marginan, lo que hace que Lottie solo tenga relación con su madre. A las orillas del pueblo, Lottie se topa con un castillo donde vive un doctor llamado Frankenstein, un científico loco aunque de buen corazón, que trae de nuevo a la vida a animales fallecidos, lo que hace que el pueblo le tema y lo haya marginado. En el castillo, Lottie conoce a una de las creaciones de Frankenstein, 9. 9 es un gato zombie creado con las partes de 9 gatos fallecidos, de ahí su nombre, que también hace referencia a que los gatos tienen 9 vidas. 9 tiene estrictamente prohibido ser visto por los habitantes de Oxburg, para que no lo lastimen, por lo que él y Lottie, ambos solitarios, conectan rápidamente y forman una gran amistad. Entre otros personajes, además de los 3 ya mencionados, están Fifi, Heidi e Igora. Ellas son animales también creados por el doctor, pero son muy pesadas tanto con él como con 9. También está la madre de Lottie, cuyo nombre no se menciona, el señor Crumble, el maestro de la escuela que tiene a Lottie como su alumna favorita, y los 4 chicos del pueblo quienes funcionan como rivales de Lottie. Pisquack, un chico pequeño, hijo del alcalde de Oxburg. A mí me parece una combinación entre Benson y Belson. Es un auténtico espantaviejas, pues odia a Lottie solo por ser niña, y peor aún, por ser mejor que él en muchas cosas. Trevor, un chico nerd que siempre anda con un libro que es como un manual con estereotipos de cómo deben comportarse los niños y las niñas. Sweeney, un chico aficionado a lo grotesco, no parece ser tan odioso como Pisquack y Trevor, pero siempre le sigue la corriente. Y Big Top, el grandulón y tonto. Big Top demuestra ser inocente y sin ápices de maldad. Incluso, a veces muestra que le gustan cosas de chicas, como bailar o jugar con muñecas. Pero, al ser un cabeza hueca, sigue a sus amigos. Entre algunos episodios tenemos Heidi y Shrek. El primer episodio que vi y el que más recordaba. Es el turno de Lottie de cuidar al hámster mascota del salón. Pero al llevarlo a casa, 9 asusta al hámster con su aspecto y piensa que le ha provocado un infarto. 9 reemplaza al hámster con Heidi, lo que irrita a la hámster monstruo, que muta y empieza a destruir Oxburg. Lottie y 9 deberán detener a Heidi. La nueva chica. Habrá una competencia de Nabo Ball en Oxburg, y a pesar de que Lottie es la mejor, los chicos la acusan de jugar sucio y logran que sea suspendida. 9 utiliza un cuerpo creado por el Dr. Frankenstein
y se disfraza de una chica musculosa para jugar Nabo Ball. 9 vence a cada uno de sus rivales hasta que, en una jugada, descubren que es un monstruo y quieren lincharlo, lo que hace que huya y que Lottie termine la jugada, ganando ella. El show de fenómenos. El cazador de monstruos del pueblo, Van Halen, organiza su famoso carnaval anual para descubrir fenómenos o gente con habilidades extrañas. Lottie se ofrece como juez para evitar que 9 sea descubierto, ya que desea entrar al concurso. El desobediente 9 concursa y Van Halen lo secuestra para llevárselo, por lo que Lottie deberá rescatar a su amigo felino. Las elecciones. El padre de Pisquack busca reelegirse como alcalde de Oxburg y, como siempre, no tiene competencia. Por recomendación de 9 y al no haber una ley que lo impida, Lottie se postula como candidata a alcaldesa, lo que lleva a Pisquack a postularse también contra ella y su padre para sabotearla. Esto provoca que todo Oxburg se postule para ser alcalde, lo que hace que Lottie renuncie a su candidatura. Como los aspirantes no pueden votar, Lottie es la única del pueblo que puede hacerlo, por lo que todos buscan su voto. Atrapado. Tras perseguir a un ratón por todo el pueblo, 9 es visto por Pisquack y todo el salón, por lo que el rumor de que hay un monstruo en Oxburg se esparce y van tras el gato, que no tiene más remedio que esconderse en la casa de Lottie. Todo el pueblo se da cuenta y deciden allanar la casa de la chica de lentes para buscar a 9. Tras invadir el cuarto de Lottie, solo encuentran un ratón, lo que hace pensar al pueblo que Pisquack se equivocó y que no hay un monstruo como tal. La serie tuvo apenas una temporada de 15 episodios divididos en 2 segmentos, dando un total de 30. A pesar de su corta duración en pantalla, la serie está calificada con un 6.5 de 10. Si bien es una calificación mediocre, tiene mejor puntuación que otras producciones que han trascendido y no está tan mal. Es más, la serie recibió 2 galardones en 2008, el premio Pulcinella en el Festival Cartoons on the Bay a Mejor Serie Infantil y Mejor Programa de TV en los BF Awards. Lo más llamativo es que no se sabe a ciencia cierta por qué fue cancelada, aunque hay algunas suposiciones. Una suposición es la fuerte competencia que tuvo con producciones de la misma época, y al ser una serie que requería cierto presupuesto, se consideró no muy rentable. Algo que sí fue cierto y también funciona como suposición es que la serie no consiguió establecer una base de fans sólida, y su rating era muy variado. Podía tener un episodio muy visto y otro que no tanto. Otra suposición que me llamó la atención es que la serie muchas veces presentaba diálogos o referencias algo subidas de tono para los niños. ¿Qué llevas debajo del vestido? Bueno, llevo mis braguitas. ¿Quieres que te las enseñe? ¡Ay, no! Así como el mensaje de que las chicas y los chicos no pueden convivir y que los niños maltratan a las niñas, lo que desviaba el verdadero mensaje de la caricatura. Y es cierto, se ignora el verdadero mensaje de amistad que tiene el show. Tanto Lottie como 9 son solitarios que deben verse marginados, uno por su aspecto y otra por su sexo, lo que hace que se comprendan los lazos que forman. Aquí es donde pienso que la caricatura, más allá del humor o de su ambientación, tenía un mensaje fundamental que los niños deben aprender en casa y en la escuela: aceptar a los demás como son. Porque sé que muchos niños tal vez sufrieron alguna burla por su apariencia, por alguna condición, por su posición social o por ser niño o niña. Yo, por lo menos, sí las recibí. Pero, lamentablemente, ese mensaje se malinterpretó como un humor machista. Esto ya es algo personal, pero cuando veía esta caricatura de niño, siempre la asociaba como una especie de rival de Edgar y Ellen, de la que ya hemos hablado. Una se transmitía en Cartoon Network y otra en Nickelodeon. Ambas son libros adaptados a caricatura. Ambas se desarrollan en un pueblo tétrico. Ambas tienen 2 protagonistas, varón y hembra. Los protagonistas tienen como rival al hijo del alcalde del pueblo. Hay cierta tensión que se puede malinterpretar como romance entre un protagonista y su rival, y se transmitieron en las mismas fechas. Además, ambas series tenían 2 segmentos al final de cada episodio. Edgar y Ellen tenían el maletín de Edgar y la bola de cristal de Ellen, y el gato de Frankenstein tenía lo que hay en la mesa del laboratorio y el gran libro de los grandes chicos. Pero lo que me ha llamado la atención con esta serie es que, a mi opinión personal, está mejor de lo que recordaba. Era la típica que dejaba de fondo o que ponía mientras esperaba lo que realmente quería ver. Pero viéndola para este vídeo, pues está buena, al menos para mí. El humor es ligero, Lottie y 9 son buenos protagonistas, los chicos son pesados, pero se entiende por su estupidez. Tal vez lo único que faltó fue tener personajes secundarios más interesantes, y que el hecho de esconder a 9 del pueblo limitaba mucho la interacción del personaje felino. Por ahí he leído que a algunos les incomodaba el aspecto de 9, y es normal para los niños, pero
Sinceramente, hay series que dan más incomodidad y miedo al verlas. Creo que su calificación está bien justificada y que vale la pena al menos echarle un ojo a un episodio. La serie se estrenó en Hispanoamérica en mayo de 2008 por Nickelodeon. Algunas fuentes dicen que el 16 y otras que el 20 de ese mes. En España se estrenó el 13 de octubre de 2008. La serie está disponible en inglés en algunos sitios web y también se encuentra con el doblaje de España fácilmente. Lamentablemente, el doblaje de Hispanoamérica tuvo estatus de Lost Media hasta 2022, cuando un canal subió 17 de los segmentos de la caricatura. Desafortunadamente, y como pasa con la plataforma, el copyright hizo que el canal cayera y la serie ha vuelto a ser muy difícil de encontrar. Esperemos que el usuario algún día se anime a subir de nuevo la serie en otro lugar, si es que no ha perdido la serie. A pesar que no soy experto en doblaje, recuerdo que la voz de Lottie quedó muy bien en el doblaje de Hispanoamérica. El doblaje de España me parece uno muy bueno y está completo. También está la opción de verla en su idioma original. En el doblaje al español para España hecho en Coruña, Sergio Rodríguez Guizán es 9. ¡Aquí está! El gran baúl del doctor lleno de trozos de cuerpos. Amalia Gómez es Lottie. ¡Feliz cumpleaños a tu culete! ¡Sopla la vela! José Antonio Jiménez García es el Dr. Frankenstein. Mi actual creación es una especie de mono del mar. Y Guillermo Cedillo es Picktok. No te preocupes, Pipsqueak. ¡Mi cabra será la salvación! En el doblaje al español para Hispanoamérica hecho en Venezuela, Luis Miguel Pérez es 9. Tengo 3 barrigas que llenar. Quizá esté sentada en una cesta pegada a un globo. Mercedes Prato es Lottie. Vamos a tener que trabajar juntos para deshacernos de esto. ¿Tienes una mejor idea, tonto? Héctor Indriago es el Dr. Frankenstein. Ángel Balam es Pipsqueak. Ya no puedo más. No más. No me sigan bromeando. Se los ruego. Gonzalo Fumero es Trevor. E Ivette García es la madre de Lottie. Por supuesto que no, cariño. Ahora disfruten del pastel de queso mientras voy a buscar el álbum de En fotos. su idioma original, hecho en el Reino Unido, Joe Pascual es 9. Alex Kelly es Lottie. Keith Wickham es el Dr. Frankenstein, Pipsqueak y Trevor. Y Jimmy Hibbert es Picktok. ¿Y tú, recordabas al gato de Frankenstein? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál es tu episodio favorito? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.